Hace un par de días, 2 o 3 días, Shaves subió el último AniTube Digest. Y para los que no tienen idea de qué estoy hablando, AniTube Digest es era una serie de videos en la que este chico, Shaves, o bueno, el nombre de su canal principal es Caribou Kun, pero básicamente este chico agarraba y hacía como que mini reviews de videos que iban saliendo sobre anime, básicamente videos análisis como los que yo suelo hacer. A veces iba un poco en variedad y demás, pero mayormente se centraba en los videos análisis. Agarraba y durante los últimos 5 años estuvo revisando los videos que más o menos se le hacían interesantes o que eran relevantes y les hacía unas reviews para decir básicamente cuáles eran los mejores videos de la semana, los que le parecían meh y los peores videos de la semana. Básicamente, después de darse cuenta de que ese formato estaba cada vez más muerto, menos gente interactuaba, menos gente parecía importarle, lo cerró, dejó de hacer ese tipo de videos y básicamente el último video del que habló fue mi video, el último video que yo subí del de la historia del otaku, que lo traducí al inglés porque bueno, tengo mi canal en inglés. Y básicamente me dio como que el honor de ser la última persona en aparecer en AniTube Digest. Ahora, para mí esto indica el final, si no, bueno, el final no porque esta época ya murió hace bastante, pero el final definitivo de una época. Shives, yo vengo viendo AniTube Digest desde que empezó en 2018, no, perdón, 2019, y yo lo vengo siguiendo básicamente desde que arrancó, porque bueno, a mí, como ustedes ya se podrán dar cuenta, me gusta todo lo que es contenido en YouTube sobre anime, básicamente los análisis. Y creo que que esta serie desaparezca marca el fin de una era que realmente acá en habla hispana ya terminó hace bastante. Pero bueno, súper resumen, en habla inglesa desde 2016, y bueno, en habla hispana ponele que 2019 o tal vez 2020 en la pandemia, empezaron a surgir muchos canales que se dedicaban a analizar animes. Ahora, no es que los análisis de anime ahora hayan desaparecido, siguen estando, pero se suelen centrar o en las series top tipo Naruto, One Piece y demás, en los shonens de turno o los animes de temporada. Pero, por lo menos en habla inglesa desde 2015 y en habla hispana también, como ya dije, desde el 2020, habían bastantes anitubers, mucha gente salió a hacer análisis de animes fuera de ese top 10 súper conocido. Por lo menos en habla hispana, la mayoría de esos canales dejaron de existir, los pocos que quedan que suelen hacer cosas, por así decir, que yo considero que hacen buenos videos. Ya los metí a todos en la antología. Digo, los metí como si yo fuese el único. Los integramos al grupo de la antología y hay nuevas adquisiciones para la antología 2024, que si no saben qué hablo, super resumen, todos los años, junto a todos los anitubers que me parecen que tienen algo para decir, que hablan de cosas interesantes o que hacen buenos videos, y agarramos todos los años y hacemos un video todos en conjunto sobre una temática en específico y cada uno agarra su anime, el anime del que quiera hablar, dentro de esa temática o ese género. Cuestión, eso mayormente el análisis sobre anime, por lo menos fuera de los top 10 animes más populares, está mayormente desapareciendo. Y creo que todo se debe a un cambio de época o, por así decir, a que el anime ya sea 100% mainstream, ¿no? Y uno dice, si algo se vuelve mainstream, ¿no sería como que lo más normal que salga mucha gente a hacer análisis sobre diferentes animes? Uno pensaría, pero no. ¿Por qué? Porque básicamente creo que tiene que ver con el cómo evolucionó la discusión sobre anime a lo largo de los años. Si uno arranca, bueno, esto siempre se divide en habla inglesa y habla hispana. Voy a hablar principalmente de habla inglesa, pero bueno, en habla inglesa
el anime empezó a volverse realmente popular como medio alrededor de los 2014, 2015 y 2016 ahí en adelante, con Sword Art Online, Attack on Titan, bueno, y siempre estuvo Death Note y algunos más viejos, pero a partir de esa época, lo que vendría siendo la discusión sobre el anime, o el anime en general, se hizo más popular, por lo tanto también se hizo más popular, empezó a aparecer más gente para discutir sobre anime. Y entonces empezó a entrar gente adentro de los canales donde ya existía discusión, porque la gente que ya estaba desde antes, que estaba en ese momento los blogs, o bueno, también estaba YouTube durante esos años, se hacía videos, pero la gente que estaba desde antes no era gente que ingresó con una explosión de ciertos animes en específicos. Entonces, a medida que esa gente que vio Attack on Titan, que vio, bueno, obviamente Naruto y demás, que vio las películas de Ghibli, se quiso integrar, empezó a entrar a unas discusiones que estaban, por así decir, dominadas por una minoría, por así decir, que llevaba mucho tiempo ahí y tenían como que cierto respeto que se tenía. Trixie, bueno, anteriormente conocida como Digibro, ya llevaba sus blogs de animes desde el 2011, si no me equivoco, o más temprano. Y eventualmente, como era una persona, no sé si respetada, pero que como estaba desde antes y tenía cierta imposición, su voz era reconocida, empezó a ganar popularidad también en YouTube. Y creo que fue esta época donde el anime se empezó a popularizar en habla inglesa, en el que básicamente la gente que entraba y empezaba a ver las discusiones veía que las voces dominantes eran canales llevados por gente que llevaba mucho tiempo viendo anime, porque eran las voces que en su momento se ganaron el respeto o fueron las que empezaron a sonar más a lo largo de los años. Esta gente solía hablar de muchos animes diversos. Entonces vos sí te metías, empezabas a investigar lo que vendría siendo tanto Anitube como discusiones en diferentes blogs. La discusión se solía, por así decir, mover dentro de dentro de muchas series y no estaba tan concentrada porque la gente que tenía una voz con autoridad no estaba tampoco centrada en los tops 10 más populares. Y creo que eso dio como que un lugar a una especie de época dorada que igual tampoco era una época tan dorada, no es que la discusión se llevaba con altos niveles de investigación y el conocimiento era tan superior. Es más, ahora hay mucho más acceso a la información. Hay más libros sobre el tema y demás, y realmente hay más información hoy en día que en ese momento. Pero en ese momento, las voces dominantes de la discusión eran gente que, como tenían mucho tiempo en el medio del anime, solían moverse entre muchas series y trataban de ir un poquito más a fondo porque ya habían tenido en su momento la discusión número 500 sobre Pain como villano de Naruto. Cuestión que hubo un momento, una época dorada de ponerle hasta 2020, la pandemia, hasta un poquito después de la pandemia, en el que, por más que la mayoría de gente que entraba no estaba tan metido en el medio, si se interesaban en el anime y se querían meter en las discusiones, llegaban a estos canales llevados por gente que solía tener más variedad en lo que hablaba. Pero, básicamente, a partir de, diría mayormente la pandemia, donde hubo un ingreso de gente masivo al medio del anime, las discusiones empezaron a ser llevados por gente que no les interesaba tanto lo que ya se estaba discutiendo, simplemente todo el mundo se estaba creando sus canales de YouTube y dijeron: quiero hablar de Naruto porque me gusta Naruto, quiero hablar de One Piece porque me gusta One Piece, quiero hablar de Jujutsu Kaisen porque me gusta Jujutsu Kaisen, o quiero hablar del último capítulo de Kimetsu no Yaiba. Y entraron y empezaron a hacer sus propios canales. Y eventualmente, entre esta gente que entraba a lo que sería la discusión sobre el anime en línea, empezó a entrar más gente que, para
entrar a la discusión, ya tenía estos canales de gente que no tenía tanta experiencia viendo anime y tampoco no hay un requisito de, no, para hablar en internet sobre anime tenés que tener mínimo estos animes vistos. No, pero básicamente ya había suficiente contenido sobre las top 10 obras creados por esta gente que recién entraba y también desde un punto de vista más casual, que más invitaba a la gente como diciendo, hey, vi Jujutsu Kaisen y me gustó, vengan a verlo conmigo, que ese, por así decir, ese enfoque es más llevado por la gente nueva que por la gente que ya estaba hace un tiempo, que veía en Jujutsu Kaisen, no sé de las siguientes temporadas, pero por lo menos en la primera temporada, que veía cosas que ya vio en muchos otros animes que tenía vistos y que no le pareció tan impresionante. Entonces, mientras que la gente que ya llevaba muchos años no era tan abierta a la discusión de las series nuevas o no le parecía tan importante discutir el 15º anime de temporada, abandonaron la discusión sobre ese tipo de series y toda la gente nueva empezó a centrarse en, bueno, en el contenido creado también por gente nueva al medio que era más invitador y aparte eran gente más joven. Claramente toda esta gente que estaba hablando en anime desde el 2010 no tiene 17, 18 años, como lo tendría, bueno, la persona a la que va apuntada Jujutsu Kaisen, que Jujutsu Kaisen tiene un público objetivo de más o menos esa edad. Hablo de Jujutsu Kaisen como podría hablar de Kimetsu no Yaiba o de cualquier shonen de temporada que haya explotado en su momento. Entonces, mientras que los viejos se quedaban con sus métodos de hacer las cosas y con sus formas, todo este nuevo público fue a ir directamente a los nuevos creadores, claramente que no solo apelaban en sus gustos a las nuevas audiencias, sino en la forma de crear contenido, en lo que es TikTok, en lo que es Twitter, en lo que es YouTube de más corto, menos análisis, conciso, más me gustó mucho esta escena porque miren, wow, qué bueno que es. Y esto generó que ya no es necesario para que la gente entre a las discusiones sobre anime, que ya no sea necesario que pasen por estas voces de autoridad que había antes, porque esas voces de autoridad perdieron su autoridad, ya que la gran mayoría de gente ya tiene cientos de miles de millones de horas de discusión sobre esas top 10 series que todo el mundo está viendo. Entonces, todos estos canales que antes podían tener más visualizaciones, podían hacer su carrera de hablar sobre anime, todos esos canales que se centraban en diferentes tipos de contenido empezaron a perder audiencia. Y creo que es un poco una vuelta al inicio, porque en 2011, cuando eran solo los blogs o que, por así decir, estaban los más hardcore, los otakus, los fans del anime más hardcore, era un grupo reducido y esa discusión estaba limitada a ese grupo reducido que le interesaba. Como dije, en 2016 vino toda esta gente nueva buscando información y se encontró con este, por así decir, este nicho y lo hizo crecer. Pero ahora vuelven al origen de ser un poco más un nicho, por todo esto que nombré, de una nueva generación tomando la batuta del contenido, que no le interesa el LOBA de 1983, que le interesa a la gente que está hace mucho tiempo en el medio y está cansada de tener la discusión sobre shonen semanal. Entonces esta época dorada del 2015-2016 en habla inglesa hasta el 2021, en la que estos canales tenían autoridad y eran como que las voces principales sobre el anime y podían hacer de su carrera, de esto de hablar sobre anime su carrera, desapareció esa época dorada, que para mí sería una época dorada porque yo estoy más interesado en ese tipo de contenido. No es una época dorada para la gente que no le interesa el OVA de 1980, pero esa época dorada, que para mí sería dorada, un poco que ya se terminó, se acabó y volvió a ser más de nicho, que la gente que le interesa esa información en específica se va a tener que meter a o los blogs o a Discord. Ahora mismo toda la discusión, por así decir, de la gente que lleva mucho tiempo,
se cansaron de tener que explicarle por 15ª vez los problemas de producción de Jujutsu Kaisen al fan de Jujutsu Kaisen que ve movimientos y dice ¡fuck, qué locura! Y están en sus propios servidores de Discord, lo cual para mí no sé si un problema, pero realmente es algo que no me gusta para nada, porque estos servidores de Discord son bastante privados, bastante secretivos, y la información que se suele compartir por ahí no está abierta al público. Y para que se den una idea de lo que hablo, no hablo solo de gente que lleva mucho tiempo viendo anime, hablo de los mismos animadores, tipo, estoy por ejemplo yo en un servidor de Discord en el que tengo animadores, gente que incluso trabaja en la producción de anime. Bueno, está Blow, que es un productor. Si están por Twitter o les interesa el medio sabrán quién es, de vez en cuando comenta. Y es gente que esa discusión por ahí anteriormente las podrían tener de forma, no sé si privada, porque los servidores de Discord no son privados, pero son discusiones que se podrían tener dentro de un ambiente más público, donde la información sea fácilmente buscable. Pero ahora mismo en esta época no está, lo cual se me hace realmente triste, y que es información que me gustaría que esté ahí afuera. Pero tristemente, como la gente que se dedica a hablar de eso no encuentra satisfacción en publicar sus discusiones, ya que eso conlleva un tipo de preparación. Por ejemplo, bueno, yo por mi parte crear estos videos de YouTube conlleva bastante preparación, pero incluso el hacer un artículo lleva demasiada preparación, demasiada investigación. Lleva incluso más investigación que hablarlo así, porque no te querés equivocar y terminás rechequeando 20 veces las cosas. Entonces, al estas cosas necesitar más preparación y no conseguir ninguna ventaja de publicarlo para que sea más accesible, porque no es que ni los videos de YouTube tengan muchas views, ni que, por así decir, los artículos, ni las páginas, ni los blogs de esta gente consigan tampoco demasiadas visualizaciones. Se pierde esa, por así decir, ese incentivo a publicarlo, a hacer toda esta información pública. Entonces yo creo que todo esto nos lleva al fin de una era que del 2016 al 2020-2021 la información sobre el medio empezó a hacerse mucho más transparente. La gente que estaba investigando publicaba sus ideas, empezaba a realmente compartir lo que pensaba y llevar la información ahí afuera. Creo que ahora estamos volviendo de vuelta a una época donde encontrar información, o por lo menos la investigación de esta gente, pasa a ser de vuelta más privada, más secretiva, ¿no? Aunque ese no sea el objetivo. Porque ya no está en blogs armados, sino que está en discusiones de Discord que no son accesibles al público. Cambiando nuevamente el flujo de información sobre el medio y haciendo que la brecha se divida todavía más. Antes había fricción. El que entraba a la discusión sobre el anime pasaba por estos canales de YouTube, pasaba por estos blogs, pasaba por estos artículos en los que se informaba. Ahora, el que entra al medio tiene 800 canales hablándole del anime que quiere, 800 cuentas de Twitter que se centran solo en esos top 10 animes que salen de momento, y la información o el flujo de personas se centra en esos lugares en los que la información realmente no es la mejor. El lema, o por así decir la biografía que yo tengo en Twitter y también en YouTube, tratando de mejorar las discusiones sobre anime. En parte por eso, trato de hacer mis videos. Por eso ahora estoy tratando de escribir este libro. Por eso trato de hacer las discusiones públicas. Pero cada vez está más complicado. Y me parece que el objetivo ya no es llegar a la audiencia general, sino que el volver al nicho, el que la discusión sobre anime, que entre comillas valga la pena,
se mueva de vuelta a este grupo más reducido de personas y tener interacciones valiosas dentro de este grupo cerrado. ¿Por qué? Porque se ha vuelto hostil toda la discusión pública. La discusión pública se volvió bastante hostil y dominada por malos actores. Por dar un ejemplo de malos actores, tenés todas las cuentas de Twitter de que si hablas mal de su anime te insultan. O también tenés que toda esa gente que se dedicaba y se dedica a dar información se haya movido a lugares más atentos al clickbait, más dando información incluso falsa para ganar views. Tenemos el caso de este empezó a compartir un montón de desinformación en sus videos, agarró y dio una entrevista con un animador que al final no era ningún animador, sino que le mintió y nunca hizo la investigación de fondo, y ahora saca 2 videos semanales, saca 3 videos semanales, todos hechos por un grupo, ni siquiera investigados por él. No soy de dar nombres, pero bueno, incluso, bueno, para retractarme un poco, hace mucho no veo algo de él. Sé que hubo un momento en el que empezó a sacar videos cada 3 días, cuando antes solía preparar su mes para los videos, no tenían la mejor información, pero bueno, en busca de sacarle rédito a lo que vendría siendo su canal, fue por ese lado. Y es algo que veo que ha pasado en muchos creadores de contenido que buscan conseguir el dinero, entonces se centran a ir a donde está la gente, ya que la gente no viene para este lado. Bueno, todos los creadores de Trash Taste, si vamos al habla inglesa, se fueron cada vez más a lo popular, dejaron de hablar del anime, y es algo que veo con muchísimos canales. Y los canales que se quedan de este lado, los canales que intentan dar un análisis o de hablar de series no tan conocidas, cada vez tienen menos reproducciones. Entonces, yo me imagino que de ahora en adelante, solo los que estén puramente por hobby y que puedan dedicarle el tiempo necesario a lo que vendría siendo Anitube, solo los que lo hagan por hobby y le puedan dedicar el tiempo necesario y tengan la pasión para hablar de estos animes menos conocidos o de cosas que se les hacen más interesantes fuera de lo que todo el mundo está discutiendo. Esta gente va a tener que ser 100% por hobby y mayormente va a tener que renegar de el tratar de hacer dinero con su canal de YouTube. Entonces, básicamente vuelve todo al inicio, a 2011, donde la discusión era entre este grupo limitado de personas más hardcore que realmente le importaba y que no sacaban ni un centavo de hablar sobre anime. Es un poco una vuelta al inicio bastante irónica. Entonces, creo que ya se ha terminado una era de discusión, una era donde la información solía moverse fuera de ciertas esferas y mayormente la discusión va a volver a estar para adentro. La información va a volver a ser para un grupo más selecto de personas. Por mi parte, yo no voy a dejar de hacer lo que hago. Siempre mi objetivo fue mejorar la discusión sobre anime. Nunca fue hacer que todo el mundo hable mejor sobre anime. Sí puedo yo tener discusiones con la gente que si le interesa y puede haber un ida y vuelta interesante. Siempre voy a estar en eso. Así que ese es básicamente el fin de la era dorada de Anitube, por lo menos para mí. Y arranca de vuelta un tiempo de hobbyistas, ¿cómo es la palabra en español? De aficionados que simplemente se mueven por pasión a lo que hacen. Esperemos que siga saliendo más gente porque si no la antología rápidamente se va a quedar sin personas. Que tengan buen día.